Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire, media hora dedicada en exclusiva a la información económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas, en días en que hemos tenido mucha información respecto a la economía, números que han dibujado o han dejado diferentes sensaciones en materia de empleo y en materia de crecimiento. Pasemos a profundizar el tema de empleo. Tuvimos durante los últimos días cifras que entregó el INE, lo pasamos a revisar a continuación. Un crecimiento del desempleo de un año a otro en el trimestre marzo-mayo de 8,3 a 8,9%, 917.000 personas desempleadas, un crecimiento de 71.000 respecto a un año atrás. Siempre es importante que hay que, en materia de empleo, remarcar y comparar el mismo trimestre del año pasado con el de este año. No la anterior, no, solamente la misma época del año pasado con la que estamos comparando este año. Vamos con la siguiente estación, seguimos remarcando, subrayando los números que dejaron un signo de preocupación. A ver, hoy en nuestra economía hay 9.346.212 ocupados, 14.000 más que el año pasado. Claro, uno dice, hay más ocupados, pero este ritmo de crecimiento es el menor en términos de cantidad de ocupados más en los últimos 4 años. Hay que remontarnos prácticamente al principio del 2021 para encontrar una cifra de este nivel. Y si nos vamos a la última gráfica que hemos preparado, aquí hay un número que preocupa, ¿ah? Porque tenemos la desocupación femenina, lo vemos en la imagen, 10,1% versus 8,1% de los hombres, pero es primera vez en 4 años que el desempleo femenino está en 2 dígitos. La fuerza de trabajo, dicen los economistas, crece más que la ocupación y eso explica el aumento de los desempleados. Pero también durante esta semana, estos últimos días, hemos tenido cifras de crecimiento. La economía chilena crece en medio de la incertidumbre mundial. Así lo dio a conocer esta semana el Banco Central. Un panorama que, según proyectan los expertos, debería seguir la misma tendencia para junio y seguramente para julio. Este último mes se vería impulsado por los turistas brasileros y también argentinos. Con la minería empujando de los primeros a nuestra economía, el quinto mes del año trae noticias positivas en esta materia, y es que la actividad creció un 3,2%. Está muy influenciado por el sector minero, más de un 10%. También algo por el sector comercio. Creo que hay todavía un espacio y un compás de espera para ver un crecimiento más profundo. Hay que considerar que las bases de comparación de estos meses son buenas, es decir, las del año pasado eran bajas. Una cifra que estuvo dentro de las expectativas y que convierte a mayo en el segundo mes del año con mayor crecimiento. Todo esto en medio de la incertidumbre económica mundial. Estamos construyendo una base sólida de crecimiento para el 2025. De esta manera, ¿cierto?, estamos fortaleciendo nuestra economía y estamos más preparados para recibir cualquier choque externo y proteger el nivel de vida de los chilenos y chilenas. Pero mayo no sería el único con cifras positivas. Las proyecciones para junio son similares. Un factor importante para esto es la baja base de comparación con los mismos meses del año pasado. Esta misma dinámica que se ocurrió en el mes de mayo debería ocurrir en el mes de junio. Entonces lo que nosotros estamos viendo es que el mes de junio vamos a tener un crecimiento nuevamente en torno a un 4% y esto permite cerrar el segundo trimestre del año con cifras bastante optimistas. Y si las proyecciones de junio son positivas, para julio la expectativa también es alta. Brasil, portugués. Brasileiros. Somos de Brasil. Brasil. Como ya se está volviendo costumbre en cada invierno, los brasileños llegan en masa a nuestro país. Desde Fedetur proyectan unos 130.000 turistas de ese país que tienen una particularidad, son los que más gastan. Turismo, nieve, compras, ¿cuál es un poco? Tudo. Já fomos na neve, já passeamos no centro histórico. Comercio, gastronomía, compras, shopping. A ellos se suman los argentinos, permanentes visitantes de los últimos años. Su aporte es directo en el comercio, aunque en estos casos la base de comparación es alta, por lo que desde el sector llaman a la cautela. Sin duda aportan muchísimo a ambos sectores. Los argentinos fueron uno de los drivers en el sector minorista y por otro lado todo lo que son el brasilero que viene más como por tipo de servicio. Vamos a seguir teniendo una positiva llegada de turistas extranjeros, pero quizás no tan potente porque nos estamos comparando con algo que tenemos que entender que fue histórico. De todas maneras, desde la Cámara de Comercio de Santiago esperan ingresos por cerca de 170 millones de dólares gracias a los brasileños y argentinos, dos sectores que sumado a las vacaciones de invierno locales podrían darle una mano a la actividad económica. La gente realiza diversas actividades, ¿verdad? Viaje, y significa un impulso al sector comercio, también algo al sector servicios, y eso puede
reimpulsar en algo en los IMASEC que vamos a ver en junio y julio. Una economía que vive meses claves en medio de un panorama internacional incierto, en donde Chile tendrá un importante desafío mantener esta senda de cara al segundo semestre. Continuamos en Mirada Económica, lo decíamos en la presentación, un programa que nos vamos a concentrar sobre todo en las cifras de empleo, las proyecciones. Estamos en contacto hasta ahora en Canal 24 Horas con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo. Ministro, bienvenido a la señal pública, a la señal de noticias de canal de TVN. ¿Cómo le va? Hola Andrés, ¿cómo estás? Muchas gracias por el espacio aquí en TVN para conversar de estos temas tan relevantes para el país. Sí, ministro, lo primero, lo decíamos en la presentación, entregamos los números que los últimos días entregó el INE. ¿En qué momento estamos en materia de empleo? Claro, un 8,9%, un crecimiento respecto al año pasado, más de 30 meses con un desempleo sobre el 8%. Lo habíamos conversado hace algunas semanas. ¿En qué momento estamos en materia de empleo? A ver, en primer lugar, por supuesto que la situación de empleo a nivel del país es preocupante. En ese marco hemos señalado que hay que observar distintos indicadores. Por un lado, la recuperación del mercado laboral formal, que ha sido una tónica de los últimos años, y los déficits que hoy día tenemos en materia de trabajo informal, que han tenido la tasa de informalidad en mínimos históricos. Por otro lado, es preocupante obviamente la tasa de desocupación, que está en torno a los 8,9 puntos, y particularmente en el caso de las mujeres, que está en torno, que ha superado los 10 puntos. Es en ese marco que hoy día hemos puesto el foco justamente en medidas específicas para abordar estos temas, como son el subsidio unificado laboral, pero evidentemente al tiempo que se logró recuperar el mercado laboral formal, el último año la economía ha mostrado ciertas dificultades para crear de manera importante nuevos puestos de trabajo. Claro. Y en esta creación de 14.000 puestos de trabajo netos, que es lo que nos arroja el último año, se encierra la paradoja que por un lado se crearon 218.000 puestos de trabajo formales y se destruyeron 204.000 puestos de trabajo informales. Sí, dentro de esa paradoja que usted menciona, lo habíamos conversado, yo recuerdo hace un mes también, cuando se entregó la última entrega del INE, hay una paradoja, claro, se crean empleos informales, pero hay una creación neta, como usted lo dice, de 14.000 ocupados más respecto al año pasado, y eso es lo que preocupa. Y aquí la discusión está sobre el efecto que diversas medidas han tenido en esta creación de empleo. Se ha apuntado hacia el sueldo mínimo, se ha apuntado hacia las 40 horas. ¿Qué efecto han tenido estas medidas en la creación de empleo? Mira, nosotros lo hemos señalado en primer lugar que hoy día la capacidad de crecimiento que tiene la economía, que ha estado en torno a los 2,5 puntos, más allá de las últimas cifras del IMASEC que muestran cierta recuperación, que es el principal factor que hoy día explica la dificultad de creación de nuevos puestos de trabajo. También está el contexto internacional hoy día por los distintos factores que están hoy día desarrollándose, y es en ese marco, es allí donde nosotros creemos que está la principal dificultad hoy día que muestra nuestra economía de crear nuevos puestos de trabajo. En ese marco hay que recordar que todas las reformas laborales que hemos impulsado incorporaron gradualidad, particularmente a la reforma de 40 horas recién está reduciendo la primera hora de las 44 horas laborales, y en el caso de la reforma de pensiones todavía nos empieza a cotizar el primer 1%, entonces todavía son implementaciones muy graduales que no han marcado una tendencia distinta a la que veníamos observando en los últimos 3 años. Y en ese marco, al menos hoy día, nuestra explicación está más bien por ese punto, entendiendo que, como te decía, las reformas graduales todavía están en su primera etapa de implementación. Entonces, es bien difícil advertir que sean esos elementos los que hoy día expliquen el desempleo. Sí, durante la última jornada, respecto a este mismo punto, habló la presidenta del Banco Central, Rosana Acosta, que entrega 3 elementos principalmente para explicar, de acuerdo al Banco Central, lo que está sucediendo. Lo que usted menciona, el bajo crecimiento, ciertos sectores que están mostrando un rezago, sobre todo la construcción, dice, y otros sectores, pero también me quedo con un último comentario que hace Rosana Acosta, y cito textual, dice: tenemos un mercado laboral que se ha ido ajustando a presiones de costo, que son varias sistemáticas en el mismo tiempo, apuntando justamente a las medidas. Se le preguntaba a razón de las medidas de las 40 horas, salario mínimo y pensiones. Ella, claro, deja un elemento de decir que aquí hay una presión en el mercado laboral. Mira, por supuesto, revisamos con mucha atención las declaraciones de la presidenta del Banco Central, y ella lo que ahí declara es justamente que ante estos cambios que han habido, estos ajustes que han habido en el mercado laboral,
lo que podría haber, más allá que destaca la gradualidad de la reforma, es cierta expectativa futura que podría estar afectando decisiones de las empresas. Sin embargo, en esa misma declaración ella señala que probablemente las empresas están resolviendo estos ajustes con mejoras en productividad. Por lo tanto, es algo que hay que seguir observando. Por supuesto que es algo que mes a mes lo tenemos que monitorear, pero es algo que habría que explorar a propósito de la tendencia que se va a desarrollar en los próximos meses. De momento, como te decía, no hemos visto cambios significativos en la tendencia que existía previo a la implementación de la reforma en relación a las actuales tasas de aumento de la desocupación. Ministro, le quiero también citar al economista David Bravo, una persona que encabezó, por ejemplo, a la Comisión Asesora Presidencial en materia de pensiones en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que él ha insistido, y aquí le voy a pedir su opinión, que existe en Chile una emergencia laboral no declarada. Dice, hace un llamado a las autoridades a reconocerlo. Y lo cito, él dice, no parecen considerar, apuntando a las autoridades, la problemática de la situación del mercado laboral. Y él entrega algunos números. Dice, la ocupación hoy día presenta un retroceso de 15 años. Tenemos que volver al 2010. Son los peores de la OCDE y la peor ocupación o recuperación de toda América Latina. ¿Cómo le responde usted a David Bravo sobre este concepto, sobre todo de la emergencia laboral no declarada en nuestro país? Primero me gustaría señalar que este gobierno ha tenido una preocupación en materia de empleo desde que asumimos. Hay que recordar que asumimos con un retroceso de 10 años de participación laboral producto de la pandemia y gracias a los IFES laborales del 2022 y 2023 el mercado laboral formal se recuperó en materia de empleo. Por supuesto que compartimos la lectura que hay sobre distintos indicadores en materia de desocupación, en materia de recuperación de puestos de trabajo, pero hay dos elementos que nosotros hemos reiterado que creemos que se tienen que incorporar en esta lectura. La primera, que el déficit de puestos de trabajo que hoy día existen está asociado a puestos de trabajo informales, que hubo dos políticas públicas que se desarrollaron justamente durante la pandemia, como son la gratuidad y la PGU, que retrasaron el ingreso de jóvenes y de personas mayores que se jubilaron al mercado laboral y de jóvenes que comenzaron a estudiar. Pero también hay que señalar que en el resto de los países de América Latina las tasas de informalidad en Argentina están sobre el 50%, en Bolivia están sobre el 80%, e incluso en países como Costa Rica, Uruguay, que son más próximos a Chile, están sobre el 37 y 28% respectivamente. Entonces, el hecho que Chile tenga un mercado laboral mucho más formal que los países latinoamericanos implica ciertos ajustes distintos en esa materia. Dicho eso, nuestra preocupación, que en una primera etapa estuvo en la situación de recuperación de mercado laboral de la pandemia y que fue efectiva y que la han reconocido distintos actores, el hecho que hoy día estemos empezando la tramitación de un proyecto de subsidios laborales da cuenta de que hemos puesto el foco en los grupos que hoy día sabemos que tienen más dificultades de insertarse en el mercado laboral. Entonces, más allá de esta discusión que me parece muy legítima, creo que en términos de medidas concretas hemos estado impulsando durante estos 3 años diversas medidas y hoy día el foco tiene que estar puesto en la creación de puestos de trabajo en mujeres jóvenes y personas de más de 55 años, que creemos que son el foco hoy día que hay que poner en la política pública. Sí, le voy a preguntar inmediatamente después, ministro, vamos a entrar en el tema de la unificación de los subsidios, el desempleo femenino, pero quiero no dejar un punto que también lo conversamos hace un tiempo. En este escenario, el gobierno, tal como lo dijo el presidente Boric en su cuenta pública el primer día de junio, va a insistir en presentar un proyecto de negociación ramal en el mes de octubre, porque muchos han dicho que este no es el escenario ideal para presentar una idea de ese tipo. ¿Va a insistir el gobierno, va a presentar sí o sí esta negociación ramal en el mes de octubre? Bueno, los compromisos del gobierno se mantienen. Hoy día estamos enfocados en 2 proyectos que son centrales, como Sala Cuna para Chile y subsidios unificados al empleo. Pero de todas maneras seguimos trabajando en otras materias, en otros compromisos que esperamos ir avanzando a medida que también que los plazos se vayan cumpliendo. Pero nuestros compromisos en materia de programa laboral y de empleo se siguen trabajando y obviamente vamos monitoreando la situación de coyuntura de reformas que son más estructurales y que tienen más bien diseños de mediano y largo plazo. Ministro, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica y al regreso le quiero preguntar por desempleo femenino y también este ingreso en el Parlamento, el proyecto que unifica los subsidios al empleo. Vamos a la pausa, estamos conversando con el ministro del Trabajo, volvemos de inmediato aquí en Mirada Económica. Mirada Económica.
Volvemos a Mirada Económica, estamos conversando aquí en Canal 24 Horas con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo. Ministro, entremos en desempleo femenino, 10,1% marcó la última entrega del INE, se vuelve a los 2 dígitos, después de 4 años. ¿Qué está pasando con las mujeres? Después vamos al tema de los subsidios y el proyecto que es bien importante y ojalá que se tramite con rapidez en el Congreso, pero ¿qué está pasando en el mercado laboral femenino que vemos esta alza y este 10,1%? Bueno, como te decía, en primer lugar, las cifras de desocupación femenina son preocupantes. Han venido mostrando una alza sostenida que requiere de ajustes importantes en la política pública del Estado. En particular, también hay que dar cuenta que hoy día los sectores que hoy día están que tienen más dificultades de recuperarse en el mercado laboral son sectores masculinizados, como son, por ejemplo, la construcción. Por lo tanto, también las posibilidades de hoy día de que se recuperen ciertos sectores están asociados también a espacios donde las mujeres no están encontrando puestos de trabajo o bien no se están incorporando a un puesto de trabajo informal. Así que en ese marco, evidentemente, hay un cambio de patrón que ya ha sido sistemático y que también hay que considerar que hoy día, producto de los costos que están asociados a la maternidad de las mujeres por el diseño actual que tenemos en, por ejemplo, las políticas laborales de sala cuna, castigan a las mujeres y dificultan su contratación o bien son castigadas salarialmente. Por lo tanto, también hay algunos aspectos de cómo está diseñada la política pública que requiere cambio y en ese marco, teniendo este diagnóstico, evidentemente hay que, por un lado, contribuir a entregar ciertas herramientas para que también mujeres se puedan insertar de mejor manera en sectores masculinizados como son la construcción, muchas veces la minería o bien también logística, que son sectores que de cierta forma cuando se recuperen traccionan la creación de puestos de trabajo y por otro también ciertas condiciones que están más bien asociadas a diseños de política pública como es Sala Cuna, que generan barreras de entrada para que las mujeres sean empleadas sobre todo en empresas donde hay menos de 20 mujeres. Pero hay factores de ambos tipos y además que por supuesto también están saliendo más mujeres al mercado laboral a buscar puestos de trabajo y eso presiona obviamente las cifras de desocupación. Sí, lamentablemente, claro, tenemos una cifra de crecimiento el año pasado 2,5%, las proyecciones para este año son similares, un crecimiento de 2,5%. Es proclive, se abre a la contratación de más mujeres porque uno ve históricamente que en momentos en que la economía no anda bien o no anda tan bien, generalmente se opta más por contratar a hombres que mujeres. ¿Por qué? Porque, como dice usted, se castiga a las mujeres porque son, entre comillas, más caras. Bueno, por eso uno de los factores más importantes que hay que destrabar tiene que ver con acelerar los ritmos de crecimiento económico. Aquí hay varias líneas que se han ido destrabando, por ejemplo, como fue el proyecto de permisología de permisos sectoriales, que es un avance bien significativo. ¿Cuánto puede significar en términos de empleo acelerar ese proyecto, decisiones esa de ley inversión ahora? Mira, lo que sabemos es que los tiempos de permiso van a disminuir en torno al 30%, en algunos casos más, dependiendo de los proyectos de inversión. Y por lo tanto, a partir de esas decisiones de inversión, evidentemente va a haber un aumento de creación de empleo informal. Para darte un ejemplo, se ha anunciado la construcción de 2 túneles en la Ruta 68 y esos inmediatamente van a crear 2.000 puestos de trabajo adicionales, cuestión que es bien significativa en materia laboral. Por lo tanto, en la medida en que se vayan acelerando las decisiones de inversión, porque ahora va a haber más certeza de los tiempos de permiso, evidentemente eso va a contribuir no solamente a la creación y a la inversión en obras públicas, sino todo lo que eso impacta en los servicios, en la economía que es adicional a esos proyectos de inversión. Por lo tanto, es una herramienta necesaria que como gobierno decididamente decidimos impulsar y creemos que va a ser un aporte bien significativo en materia de creación de empleos en los próximos años. Lo que sucede es que eso tiene que ir acompañado de inversión en el país que decida invertir y en ese sentido este proyecto de permisos facilita esas decisiones. Sí, quiero dedicar lo que queda del programa, ministro, al ingreso al Parlamento de este proyecto que crea un sistema que unifica los subsidios al empleo. A ver, ¿qué cambia? Lo principal, ¿qué cambia respecto a lo que hay? ¿Se reordina lo que ya existe? Se lo formulo como pregunta, obviamente. ¿Hay más recursos justamente que van a hacer subsidios a puntualmente mujeres mayores de 50? Mira, son 4 las características más importantes de este subsidio. La primera es que se amplía los grupos que están sujetos a esta política pública.
históricamente hemos tenido dos subsidios a las mujeres y a los jóvenes, y aquí incorporamos a personas de más de 55 años, lo hemos conversado en otros programas, que hoy día tienen dificultades para integrarse al mercado laboral, y personas con discapacidad. Lo segundo es que se reduce el papeleo, la burocracia. Las personas van a solicitar y las empresas van a solicitar este permiso, este subsidio, y por lo tanto, una vez que el Estado ve que califican, simplemente se les va a asignar. Por lo tanto, evitamos fragmentación de los subsidios, que las personas no sepan dónde postular, y además no pedirle papeles de datos que el Estado ya tiene. Tercero, es un proyecto que va a tener un máximo de 200 postulaciones por empresa, por lo tanto tiene un foco muy importante en las empresas de menor tamaño. Y finalmente incorpora un elemento nuevo, que es abordar el empleo de mediana y larga duración, porque va a poner el foco en personas que llevan 6 o más meses buscando trabajo, por lo tanto va a poner el foco en aquellas personas que más dificultades tienen de ingresar al mercado laboral. Este es un cambio bien estructural. En 15 años no se había modificado la estructura de subsidios laborales. Nuestro diagnóstico es que el actual sistema no mueve la aguja, y lo que estamos haciendo es ocupando los 190.000 millones de pesos que el país gasta anualmente en subsidios y que no mueven la aguja en subsidios que van a hacer un cambio bien significativo, ya que aumentan los montos que se le asignan a las empresas, alrededor de 130.000 pesos máximo por empresa, y 50.000 pesos por trabajador. Por lo tanto, estos son aumentos muy considerables para que las empresas tomen decisiones de contratación, lo que hoy día con el actual sistema de subsidios no ocurre. Sí, ministro, para explicarlo bien en sencillo, ¿cuántos trabajadores hoy día, claro, no cuántas empresas, cuántos trabajadores hoy día se ven beneficiados con estos subsidios? Que parte de su sueldo obviamente se paga a través de este camino. ¿Cuántos hoy día y cuántos creen ustedes que debiese apuntar con esta medida? Anualmente, actualmente postulan alrededor de 190.000 personas que se les asigna este subsidio, pero como estos subsidios son muy largos, en algunos casos pueden durar 4 y hasta 7 años, hay un sistema de arrastre que va acumulando a personas que por muchos años está siendo subsidiadas, pero las empresas no están contratando más personas por estas extensiones que tienen los subsidios. En el caso de este nuevo modelo, que va a ser un modelo más intensivo, y que va a estar acotado a un año de subsidios, va a permitir que alrededor de 350.000, 400.000 personas por año postulen y se les asignen estos subsidios, y de esa manera vamos a poder acelerar las decisiones de contratación de las empresas, y además un año es un tiempo bastante razonable para que esas personas sean entrenadas, entiendan el funcionamiento de las empresas, y con eso el riesgo muchas veces de contratar a un joven sin experiencia o a veces a una persona que no sabes cómo va a poder funcionar, está acompañada de este mecanismo que permite justamente mejorar estas decisiones de poder contratar a una persona al mismo tiempo que esas personas se entrenan, adquieren experiencia y con ello se pueden reintegrar de manera importante al mercado laboral. Sí, ministro, para aclarar, las empresas que hoy día se acogen a esto, claro, por un tiempo muy prolongado, como dice usted, ¿mantienen hasta ahora lo que está o se abre definitivamente una nueva convocatoria? ¿Cómo va a funcionar? ¿El que tiene mantiene, entre comillas, como en jerga parlamentaria, o se abre una nueva convocatoria? Bueno, por supuesto, las asignaciones que ya están establecidas van a tener una etapa de transición. Una vez que se apruebe la ley va a haber un periodo de 6 meses a través del cual se van a mantener esos beneficios hasta que se extingan. Las personas que estaban en el sistema antiguo que cumplen los requisitos van a poder pasar al nuevo, pero también aquellas personas que no cumplen los requisitos del nuevo sistema o las empresas van a quedar afuera. Por lo tanto, tiene una etapa de transición. Las personas que mantienen los beneficios por tener los requisitos van a transitar al nuevo sistema. Y de ahí en adelante ya empieza a entrar en vigencia un sistema que hay que recordar, cuyo objetivo es que se creen nuevos puestos de trabajo, claro, y ese es el foco que estamos poniendo, y por lo tanto también esto es una modernización y un buen uso de recursos públicos de programas que hoy día ya no están cumpliendo sus objetivos. Y justamente en ese foco, crear nuevos puestos de trabajo, como dice usted, ¿en cuánto tiempo debe estar ya el sistema casi 100% operativo, en el sentido que se está entregando 100% bajo estos nuevos cánones en los subsidios a empleo? Mira, nosotros esperamos que esto sea de una tramitación rápida en el Congreso, ya que ha sido una propuesta altamente valorada por los congresistas. Esperamos que en los meses de septiembre, octubre ya este proyecto pueda estar aprobado. Una vez de eso, como te decía, hay una etapa de 6 meses de proceso de transición. Y entre los antiguos beneficiarios y los nuevos, se espera que la transición sea el año 2026 y 2027 para que en pleno régimen ya el 2028 el nuevo sistema esté funcionando.
O sea, en 3 años más, perdón, ministro, podríamos tener el 2028, si todo se da como usted quiere, como el gobierno quiere, que los subsidios que se entreguen hoy día en materia laboral, sea el gobierno que sea, si el tema es una política de Estado, los subsidios que se entreguen sean de la manera que ustedes están buscando, que el gobierno está empujando, que sea año a año, que sea más flexible. Efectivamente, esta es una herramienta flexible que va a quedar como un legado para el Estado de Chile, donde además, por ejemplo, se va a poder tomar decisiones de poner foco en una región en particular. En otros momentos, cuando hay una catástrofe natural, el Estado va a poder tomar decisiones de ocupar los subsidios de otra manera y por lo tanto no tener que ir cada vez que pasa una situación catastrófica, ir al Congreso a legislar. Por lo tanto, esto es una herramienta mucho más flexible, pero ya el 2026 van a haber nuevos beneficiarios, el 2027 van a haber más nuevos beneficiarios en la medida que se van extinguiendo los antiguos. Por lo tanto, esta herramienta va a estar disponible desde que se apruebe. Potencialmente los gobiernos pueden inyectarle mayores recursos al sistema para resolver situaciones durante el 2026 y 2027. Sí, nos queda un minuto solamente. Aquí se va a privilegiar, se va a apuntar mujeres, jóvenes y mayores de 50 años, hombres y mujeres. Personas mayores de 55 y menores de 64, jóvenes, mujeres de todas las edades y personas con discapacidad. Ministro Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo, le agradecemos este espacio, esta conversación con Canal 24 Horas. Muchas gracias, ministro. No, muchas gracias a ti por el espacio aquí en Televisión Nacional de Chile. Muchas gracias. Y a todos ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos en Mirada Económica en otro capítulo. Que les vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.